en los más altos estándares. Lo que antes era un sueño y una ilusión, con la ayuda de ustedes, hoy es una realidad. Porque más que una emisora digital, somos periódico, radio y televisión. Multimedio a medio tiempo. Esta es la manera de estar cerca de tus raíces y los tuyos a través de nuestra plataforma digital. Porque más que un medio de comunicación, somos los latidos de tu corazón. Multimedio a medio tiempo. Así es, Multimedios a medio tiempo. Los latidos de su corazón conectan con nosotros a través de la comunicación que nosotros hacemos para que usted pueda nutrirse de informaciones. Esto es un programa interactivo. Les invitamos a continuar con nosotros a través de las redes sociales. Opine, pregunte, porque nosotros estamos a la espera de sus cuestionamientos para que juntos les demos las mejores respuestas. Y continuando con nuestra invitada, vamos a continuar. Se le había anunciado que íbamos a tocar un tema muy interesante y es ya de manera estructural manejar el tema de la seguridad en los protocolos, más allá de una simpleza. ¿Cómo se perfila esto para garantizar que todo funcione de acuerdo a los objetivos de la empresa? Así como mencioné, Sara, más allá de lo que la gente cree con el tema de la seguridad, ¿qué tienes para decirle a ese público con este aspecto de los protocolos? Hay personas que, por ejemplo, se presentan de forma inesperada en empresas o instituciones y entienden que hay una obligatoriedad de recibirles, y no es así. Cuando se maneja, por ejemplo, una agenda, o cuando la persona a la que tú quieres ver no está disponible en el momento, lo ideal es que tú puedas programar o organizar una cita para verte con esa persona. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, tú mencionabas el caso de una situación muy lamentable que ocurrió hace unos meses en una institución. Creo que mucha gente manejó la situación. Y ahí se violaron muchísimos protocolos de seguridad que seguro están establecidos en esa organización. Yo vuelvo y digo que el protocolo más estricto existe en las instituciones públicas porque es el protocolo oficial, y cualquier error en algún evento, actividad o institución pública se maximiza, porque no dicen quizá en tal institución. Cuando se presenta, por ejemplo, en las noticias internacionales, dicen en República Dominicana ocurrió tal hecho, y entonces hace referencia a la persona. Entonces, ¿qué ocurre con la seguridad y los protocolos? Que existen para mantener un orden, para mantener la seguridad y para establecer no solo las jerarquías, sino también para que exista una organización dentro de la institución o la empresa. Entonces, tú preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se violan los protocolos? Antes de ir a la pausa hablábamos de que siempre van a existir consecuencias. O existen consecuencias directas hacia la persona o existen consecuencias hacia quien recibe. Si yo visito a alguien que no me está esperando, probablemente yo voy a romper el orden de la agenda que esa persona tenga. Y ahí, en ese caso, disculpa que te interrumpa, es cuando mucha gente quiere que se rompa ese protocolo de visita y quiere que lo reciban obligado. Y se sienten mal si no lo reciben. Entonces ahí es donde se hace importante que todas las personas entiendan que los protocolos y porque vuelvo y digo que el protocolo es un conjunto de normas, de reglas que existen para organizar y para regular el comportamiento de los seres humanos en sociedad o dentro de las empresas. Entonces, cuando una persona se siente con la facultad de violar las reglas y los protocolos que existen en esa institución, tú puedes estar seguro que no lo está haciendo ahí nada más. Que esa es la típica lo persona está haciendo en otras instituciones. No solo en otras instituciones, que lo hace probablemente en su casa, que lo hace en su trabajo, que lo hace con todo el mundo. Es la típica persona. O sea, una persona desorganizada Exactamente. mentalmente. Es una típica persona que llega al banco y entiende que debe ser atendido primero. Y respetando también a quien llegue
Exactamente. Entonces, todo lo que se salga, perdón, de un orden establecido, implica que es la persona que debe revisarse y cuestionarse. Hablaban del tema de la organización y yo toqué ahí un punto con el aspecto de la organización mental de cada persona. En el aspecto de manejo de las emociones, ¿qué trabajos has desarrollado para categorizar la conducta de los que han ido a asesorarse con usted? Bueno, pues en primer lugar, trabajar con el tema de la conducta es un poquito complejo. Y es complejo porque los seres humanos solamente mejoran o cambian ciertas actitudes por dos razones. O porque le dan el bolsillo, es decir, porque encuentra una barrera entre la condición que tiene y la que quiere, o por el dolor. Es decir, porque yo quiero participar en cierta actividad o yo quiero ya ir a otros escenarios, pero no puedo porque tengo la limitante de que yo no sé cómo voy a hablar ahí, no sé cómo voy a comer ahí, no sé cómo me voy a comportar en ese escenario con otras personas y que me encuentro con una pared. Entonces, trabajar el cambio de conducta requiere tiempo, requiere sacrificio y esfuerzo. Ningún cambio en una persona, ya sea espiritual, personal o en su desarrollo profesional, ocurre de forma mágica. Hay un proceso que debe iniciarse desde el entendimiento de que necesito aprender nuevas habilidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, como desarrollar la inteligencia social. Si por ejemplo, yo te voy a poner este ejemplo. Yo hago trabajo social, quiero entrar en el tren gubernamental, quiero ser funcionario público. Pero ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Exacto. Tú haces un trabajo social, tú haces un esfuerzo, tú lo logras por el impulso de las personas que creyeron en tu trabajo. Pero ¿qué ocurre cuando tú llegas a esa posición y tú te encuentras con que tú tienes que manejar una agenda donde tú tienes que recibir a 4 dueños de negocios, 4 empresas que quieren brindar negocios a esa institución que tú ahora diriges, pero tú no sabes cómo tú hablas con esa gente? O sea, hay que tener una preparación previa. Claro, entonces ese es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle a esa persona cómo conducirse. Mire, usted no puede decirle a esa persona, vaya para allá, usted sabe dónde, porque no es la forma, tu posición no te lo permite, porque si tú en esa posición que manejas ahora tienes un acto de esa naturaleza, significa que tú no solo estás marcando la institución, tú estás marcando el país, porque todo se maximiza. Incluso la conducta que una persona tiene afecta incluso hasta la academia de la cual certificó a esa persona, y afectando a esa academia afecta el pensamiento que puede tener alguien que tenga interés en estudiar en esa misma academia. Y yo me voy a ir más lejos. El tema de las redes sociales ha maximizado todo. Yo no sé si tú llegaste a ver una noticia que se dio de un médico que pateó un perrito hace muchos meses. Pues la noticia se hizo viral. Le averiguaron dónde estaba el consultorio, dónde había estudiado, en qué universidad, en qué plantel, ya tú puedes imaginar. Todo. Quiénes eran sus amigos. La gente de una vez, exacto, la gente, o sea, te estamos hablando de una persona que no tiene control sobre su conducta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se le salió de las manos. Pero si esa persona hubiera empezado a autogestionarse desde un principio y hubiera entendido que necesitaba incurrir en ciertos cambios de conducta, tú puedes estar seguro que hoy día todavía tuviera el consultorio abierto. E incluso no patear ese perrito por la conciencia social. Exacto. Sí, adelantando el pensamiento lógico, racional de una persona, mencionabas lo difícil que es para trabajar el tema de la conducta, pero ciertamente manejando la conducta y el cambio de conducta es que podemos lograr un protocolo efectivo. Totalmente. Es que tú tienes que entender quién tú eres ahora, la posición en la que tú estás, y partiendo de allí
entendiendo por qué tú te vistes como te vistes. Bueno, es que mi entorno donde yo me manejaba antes, yo me vi influenciada. Mi tía me enseñó que si yo me ponía esa camisa blanca, cada vez que yo fuera a una institución pública o a una empresa, yo iba a estar bien presentado. Lo que pasa es que esa camisa blanca que tú te estás poniendo no te queda bien, no es la camisa adecuada. No está marcando, no está conectando. No, exacto, entonces tú tienes que partir desde el punto en el por qué tú haces las cosas como las haces. Y después de entender el por qué a donde tú quieres ir se hacen como se hacen y aprender a hacerlas de esa nueva manera. Así es. Mira, justamente cuando mencionabas el tema de que esa vestimenta no conecta o no te queda bien, nosotros le llamamos a eso coach de imagen. O estilismo. ¿Qué tiene que ver tanto el manejo del protocolo con la asesoría de vestimenta en el plan que manejas? Bueno, yo diría que los códigos de vestimenta son la mamá y el papá de los estilos. Es decir, tú tienes tu estilo, que puede ser un estilo muy formal, y entonces, ¿qué pasa? Que como tú tienes un estilo muy formal, tú agarras con tu pantalón de tela y te vas a la playa. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que tú no entendiste o no vamos a decir que lo violentaste, sino simplemente que no te tomaste el tiempo de entender que para ir a la playa el código correcto, el código de vestimenta adecuado es más relajado, más fresco. es más fresco, es más informal. Entonces, pero también tú te encuentras con personas que quieren ir a un restaurante que tiene ciertas características, vestidos de forma que no son adecuadas, y cuando ese restaurante se reserva su derecho de admisión, pantaloncito corto, no solo pantaloncito corto, enseñando todo. Entonces cuando ese restaurante se reserva su derecho de admisión, tú te dices que te prejuiciaron. No, tú no entendiste el código de ese lugar. Están discriminando. Que está muy de moda esa palabra. Una palabra que ya está de moda. Que es más fácil echarle la culpa al otro que asumir la responsabilidad de que tú no quisiste aprender como tú debías de ir a ese lugar. Exacto, de asociarte mentalmente, ponerte algo adecuadamente, una vestimenta que vaya adecuada a ese lugar que se iba a visitar. A mí me interesa también, basado en el análisis que se hace generalmente en las instituciones para lograr objetivos. ¿Cómo vería Sara Martínez para lograr necesariamente se necesita un asesor protocolar desde el comienzo de la empresa o este puede llegar luego de que la empresa esté establecida? Mira, lo ideal es que un dueño de negocio se tome el tiempo de aprender sobre ello. Porque el protocolo privado te regala la oportunidad de que si tú vas a hacer negocios, por ejemplo, con personas de otra nacionalidad, saber que la cultura de esa persona tiene ciertos rasgos y ciertas características. Si yo sé que yo voy a hacer negocio, por ejemplo, con China, hay ciertos rasgos culturales muy marcados en ellos que yo debería de poder conocer. ¿Para qué? Para que el negocio que yo voy a hacer con esa persona sea más efectivo. Entonces debería de ser desde un principio que las personas se tomen el tiempo de aprender sobre estas cosas. Con respecto a eso que mencionas, el aspecto cultural de la procedencia, eso también se da en el manejo de las relaciones públicas. Sería un asesor protocolar, también se le pudiera llamar relacionista público. Sí, lo que pasa con el protocolo es, y con la etiqueta también, lo voy a poner como que juntitos, porque siempre andan como juntos, es que está influenciado por características culturales, antropológicas y sociales. Es decir, esas reglas establecidas en sociedad nacen a partir de los usos y costumbres, y ello tiene una incidencia cultural. ¿Qué pasa en las empresas y con las relaciones públicas? Que las empresas tienen una cultura organizacional. Entonces, ¿qué hacen las relaciones públicas? Potencian la cultura organizacional a través de la imagen de esa empresa.
cuida los mensajes que se mandan, cuida, por ejemplo, sus redes sociales, qué estamos transmitiendo, de qué hablan nuestros colaboradores cuando tenemos clientes. O sea que sí, realmente el protocolo maneja el tema de las relaciones públicas, las potencia. O sea, la potencia de los empleados que tienen, como la interacción que tienen en su momento de estar en su free time. Lo que pasa es que cuando hablamos o tiempo libre, de potenciarlo, hablamos de que toca todas las aristas de la organización. Si te lo voy a poner, hay una estructura dentro del protocolo, porque dijimos que son reglas. Las vestimentas, el lenguaje hablado. O sea, yo no puedo tener dentro de la organización un lenguaje coloquial como el que usaría, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, o hablando con mi primo, o hablando con mi hermano. Yo tengo que tener un lenguaje más formal. El lenguaje corporal también, la posición en la que yo me siento. Imagínate tú que llegue a un usuario de un servicio, a una empresa o una institución, y que la gente que lo recibe está con los brazos, ya tú sabes, y viendo Netflix. Oye, justamente estuve visitando un lugar que me voy a reservar el nombre, pero me pareció hasta chistoso que la persona que tienen para recibir te espera con los pies encima de la butaca. Entonces, lo que yo pude percibir de esa organización desde el primer momento es una falta de supervisión, falta de manejo, falta de preparación del mismo personal que está a cargo. Entonces, ¿qué imagen vende esa empresa con este tipo de personas? El trabajo del protocolo es minimizar el impacto de esa imagen. Tú mencionaste una palabra que es fundamental. Mi percepción cuando vi ese escenario fue tal. Y eso es lo que busca controlar el protocolo y la etiqueta. Que mi empresa se vea afectada. Probablemente tú vas a buscar otra opción. Entonces estamos hablando de que cuando las empresas, las organizaciones el mismo día no se toman el tiempo de invertir en eso, entonces ¿qué pasa? Que pierde clientes, se ve afectada la imagen de la empresa, mis colaboradores hacen lo que quieren. Tú hablas de una falta de supervisión. Es decir, que es un total descuido de esa organización tener un colaborador en esas condiciones, pero probablemente también sea la misma ignorancia del colaborador que no ha tenido ninguna consecuencia. O hasta la dejadez del mismo propietario puede ser. Claro que sí, también es una posibilidad. Sí, hace un ratico el máster colocó unas imágenes que no pudimos dar la información, pero me gustaría que él factiblemente nos coloque nueva vez unas imágenes de unos eventos que tuviste, para que nos puedas explicar qué sucedió en cada uno de esos eventos. Y vamos a esperar que el máster nos coloque las imágenes para poder trabajarlas y que la gente sepa más o menos qué está pasando ahí y por qué esas imágenes las tenemos para todo el público, para comentarlas y de ahí sacar las conclusiones del trabajo arduo que vienes desarrollando. Y yo creo en eso, yo creo en el trabajo y creo en la capacidad de las personas. Y me gusta también la oportunidad que decidiste tomar, la decisión que tomaste, ciertamente como joven. Sí. Tú hablabas de como joven y yo creo que a nuestra generación le está haciendo falta modelos jóvenes. Modelos jóvenes que les enseñen que como mujer, por ejemplo, tú tienes características, tú puedes ser una dama en este tiempo y eso no te hace ni mojigata, ni tonta, ni nada de eso. Al contrario, yo como joven y como mujer creo que nos hace falta en esta época amueblar un poquito más la cabeza,
trabajar un poquito más en el perfil de nuestra imagen, de nuestras palabras, de nuestros actos, porque al final lo que la etiqueta y el protocolo busca es que yo tenga la confianza de venir aquí, pero también de salir de aquí e irme a una cena, o de ir a sentarme con un grupo de amigos sin importar cuál sea el escenario, y compartir en cada lugar de esos, y sentirme bien, y sentirme en confianza, sentirme que puedo participar de cualquier tipo de escenario sin el temor de cometer un error o de que no me vuelvan a invitar, que es muy común que eso pase. Ciertamente, muchas personas al principio dejan una impresión muy buena en los lugares, pero resulta que después no le llaman y ellos creen que porque dejaron una buena impresión ya hay que llamarlo para los demás eventos. Que de hecho, próximamente yo voy a tener un evento específicamente sobre eso, que va a tratar sobre cuál es la importancia de esa primera impresión que tú dejas en los demás. Yo tenía un maestro, recuerdo, que él siempre decía que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, y que de esa primera impresión depende que te vuelvan a llamar para un empleo, que te vuelvan a llamar para participar en algún evento, o que te vuelvan a llamar para una próxima reunión. Entonces esa primera impresión sí cuenta, y cuenta mucho. Cuenta el mensaje que tú transmites a través de tu imagen. Yo recuerdo hace un tiempo que yo estaba desempleado en ese momento y yo no conocía ninguno de los procesos protocolares e institucionales en ese momento. Resulta que me pasaron tantas cosas para llegar al lugar donde era la entrevista. Llegué 10 minutos tarde y por esos 10 minutos tarde no me contrataron, ni me recibieron. Y yo entendía que por todo lo que yo pasé tenía el derecho. Pero cuando hablé con la gerente, ella me explicó que el derecho lo tenían quienes llegaran a tiempo. Entonces ahí está la importancia del tiempo y el protocolo. Yo entiendo que tiene ese manejo, el manejo de los tiempos. La puntualidad es primordial. Si tú llegas tarde a un aeropuerto donde tú tienes un vuelo y tú llegas 15 minutos tarde de la hora que tú tienes que estar, probablemente no te dé tiempo de abordar, perdiste el vuelo. Si tú tienes una cita médica a una hora específica, y eso de hecho me pasó recientemente, Una cita médica. Tengo que confesarlo, sí. Pero quizá no porque uno quiere, pasan condiciones, sí, pasan condiciones, pero uno debe preverlas. Y ese es el hecho fundamental. Ahí vemos la foto que estuvimos hablando. ¿Qué vemos ahí, Sara? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de participar en una feria de emprendimiento en una plaza comercial de nuestro país. La idea era participarle a los que estaban, ¿verdad?, montando sus diferentes kioscos, para que ellos entendieran cómo a través de un servicio de excelencia y de dar un servicio con etiqueta y con mucha altura, podían tener más clientes, podían proyectar mejor su negocio, podían ser más competitivos. La verdad que fue un evento chulísimo. Muchísimos emprendedores pudieron aprender muchísimo sobre qué se necesita para dar un servicio de excelencia a través de la etiqueta y realmente cómo se puede aplicar para ellos como emprendedores. Hay otras imágenes, ahí vemos otra imagen. ¿Qué vemos ahí? Te vemos sentada en una... Sí, me parece que eso fue en plena pandemia, pero yo tengo también la oportunidad de que me gusta mucho trabajar con la tecnología. Entonces ahí yo estaba impartiendo un taller sobre etiqueta del buen vestir. Ahí hablábamos específicamente de cuáles son los códigos de vestimenta según el escenario donde vayas a participar. Entonces también fue un evento muy chulo donde participaron muchísimas personas. Y creo que hay otra imagen donde tuve la oportunidad de impartir un taller ahí yo tuve la oportunidad también de una maestría de ceremonia. Y démele audio a ese video para escuchar un poco la información que transmite, o por lo menos el corto que tiene. La
gente No pueda tiene el escuchar. audio. No tiene audio, pero ahí vemos impartiendo sus enseñanzas, su asesoría protocolar, y yo entiendo que el país debe de aprovechar este talento que tiene significativamente el deseo de trabajar en favor de la juventud, en favor de las instituciones, en favor de las empresas, en favor del sector productivo nacional. Y ese sector productivo nacional merece tener personas comprometidas con que las instituciones funcionen de la manera correcta. Tus redes sociales para que te puedan seguir y cómo te pueden contactar el público que nos ve. Me pueden seguir por Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, y en todas es Sara Marhim. Sara Marhim es la abreviatura de Martínez Jiménez. Sara Marhim o Sara Martínez también. Y mi correo electrónico es saracillemart@gmail.com, y también mis números de teléfono están en todas mis redes sociales. Excelente. Y un mensaje que le quiera dar a esas empresas antes de despedir. Que es mejor pecar de andar bien arreglado y de proyectar una imagen correcta que pecar de descuidado. Excelente mensaje. Agradecido, Sara, porque hayas compartido con nosotros. Me siento muy orgulloso de ver jóvenes talentos que tienen todo el deseo de transformar nuestro país para mejor a través de sus iniciativas para cada día hacer que nuestro país sea mejor. Ha llegado el momento de despedir este programa y de agradecer a todo ese público querido de A Medio Tiempo que se cita con nosotros. Más adelante le estaremos dando una sorpresa, así que nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Un abrazo para todos. Peldaño a peldaños, hemos escalado el gusto y preferencia de los dominicanos. Gracias por colocarnos en los más altos estándares. Lo que antes era un sueño y una ilusión, con la ayuda de ustedes, hoy es una realidad. Porque más que una emisora digital, somos periódico, radio y televisión. Multimedia a Medio Tiempo.